Ahora, diría algo más allá de las encuestas, Alejandro. ¿Cuál es lo que viene para Xóchitl Gálvez? Que en el debate del próximo domingo y en los otros dos debates pueda tener una participación tan sobresaliente que haga, que le dé un impulso a una campaña que además es una campaña muy anodina, la de Claudia, la de Xóchitl Gálvez, Alejandro. Sí. Es una campaña en la que no están los partidos políticos, siendo que son los partidos los que los vehículos para postularla. Es una campaña cuyo equipo está bastante suelto, con un coordinador que no aparece, que es Santiago Krill, con un vocero que ha sido elevado a vicecoordinador como Maximiliano Cortázar, con voceros que no funcionan, que no tienen impacto, que no tienen credibilidad, que se caracterizan más que por las ideas, por los gritos. Y es una campaña, la de Xóchitl Gálvez, en la que ha tenido que lidiar con las mezquindades de los dirigentes, con las incompetencias de los partidos en cada uno de los estados, que ha tenido que también Xóchitl Gálvez ser ninguneada por las élites. Es una campaña que no se percibe sólida, consolidada, que se percibe suelta. La propia candidata transmite, si usted la observa, hartazgo, de pronto desaliento, y lo que yo sé es que por más que traten de imprimirle optimismo, se va imponiendo cada vez más la frustración, la impotencia, al ver que los números nomás no se mueven. Y por eso yo digo que el próximo domingo la candidata Xóchitl Gálvez va a tener que hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Porque si sigue haciendo lo mismo con los mismos, pues los resultados van a seguir siendo exactamente los mismos. O sea, la disyuntiva sería, digamos, retirarse de la estrategia que ha seguido. ¿Y cuál es la estrategia que ella ha seguido? Bueno, la estrategia de las élites intelectuales, de Claudio X González y de Max Cortázar, que es básicamente aborrecer al presidente y aborrecer a Claudia Sheinbaum. Y decirles narcotraficantes. Sugerir que son que el crimen organizado, etcétera. O sea, eso es lo que lleva un mes diciendo Xóchitl Gálvez. Sin proponer nada más que ocurrencias. Un mes. Sí, pues no ha logrado armar y tal cual leíamos un párrafo aquí del periódico de Reforma de Jesús Silva Herzog Márquez, donde él decía hace un par de semanas, decía, pues, y luego ¿en qué momento va a empezar Xóchitl a hacer propuestas de campaña? Es muy notorio porque él es, como les digo, articulista del periódico Reforma, pero además de Latinus, también participa en las mesas de Latinus. Es alguien muy vinculado con ese sector, pues. Y con Aguilar Camín, Alejandro. Y con Aguilar Camín. Sí, bueno, Nexos. ¿Cuál es, digamos, lo que ellos le han sembrado a Xóchitl Gálvez? Una campaña de confrontación. Lo decía el mismo ex canciller Jorge Castañeda, que era lodo y más lodo y irse a fondo con el lodo y tirar con todo. Bueno, si ella va a ir con eso al lodo, pues éxito, porque eso no le funcionó en un mes, Álvaro. Simple y sencillamente, todo este mes, ni a él, ni a Claudio X González, ni a Max Cortázar, ni a todos los que han inflado los hashtags en Twitter, ni todo lo que ha dicho Xóchitl Gálvez, ni haberse abierto un dedo y haberse sacado sangre para firmar, para hacer todavía más roja la campaña. Todo eso no le ha servido a Xóchitl Gálvez. Quizá
quizá veamos, no sé, una Xochitl distinta en el debate presidencial haciendo propuestas. Eso sería lo distinto. Que ella llegara y dijera, a ver, ¿qué voy a hacer con respecto a la contaminación? ¿Alguien sabe? Yo no sé qué es lo que va a hacer con respecto a la contaminación. ¿Qué va a hacer con respecto a la corrupción? ¿Alguien sabe? Yo no sé qué va a hacer con respecto a la corrupción. Xochitl Gálvez. Nadie quería hacerse cargo de esa mesilla. Nadie se quería hacer cargo y además está rodeada de puro corrupto. Entonces, yo creo que hasta es incómodo para ella plantear algo de corrupción cuando se va a quedar sin colaboradores para la campaña, pues van a salir corriendo, ¿no? Van a decir, no, pues esta nos va a querer agarrar a nosotros también. Bueno, ¿qué plantea con respecto a seguridad fuera de ir y marchar con una veladora y decir que el crimen organizado y que la mamá del Chapo y que el presidente... Fuera de eso, realmente, ¿qué es lo que plantea? Lo que sabemos es que va a ser una supercárcel. Hay supercárceles en México. Lo que plantea es que todos los corruptos, que todos los criminales... Que los soldados tiren balazos otra vez. Que el regreso de los soldados a echar bala, como con Calderón y con Peña. Bueno, está bien, eso es lo que va a plantear. Pero realmente una propuesta integral, yo no la he visto. Me gustaría que fuera al debate a plantear una estrategia muy puntual para poderme sentar como ciudadano, Álvaro, y hasta tener materia de discusión, porque nadie ha tenido, dicho por los mismos analistas, articulistas, periodistas que están relacionados con las derechas en México, nadie ha podido sentarse y revisar las propuestas de Xochitl Gálvez para decir, oigan, pues mira, aquí hay una cosa que sí es rescatable. Yo te garantizo que hasta en el equipo de contrario, en el equipo de la izquierda, habría quien dijera, oigan, no está mal, el autobús del maíz, propone Xochitl Gálvez. ¿Qué es el autobús del maíz? No, un autobús que va a ir aventando palomitas por todo los parques. O sea, algo así, ¿no? Y no, qué impresionante. Pues órale, pongámosle el autobús de las palomitas. Pero eso no existe, Álvaro. No, es que ese es el problema de haberse dejado ningunear por personajes como el propio Jorge Castañeda Gutmann, el el canciller de Vicente Fox. Lo dejó por escrito para que no quede duda. Nada de qué tontería eso de proyecto de nación. Son las gelatinas. Y cuando lo que vende son gelatinas que ni han cuajado, en vez de formular planteamientos programáticos que a la gente le digan, bueno, por lo menos esta señora se sentó a rascarse la cabeza y generó una idea. No, son las gracejadas, son los chistoretes, son las ocurrencias. Y eso, en una sociedad como la mexicana, que sí está avispada, dicen, prima hermana, pues no, así no. Entonces puede ser que genere gracia, risas, risotadas, inclusive con los foros que suele visitar. Pero lo que las propias encuestas identifican es que la candidata Xochitl Gálvez es una candidata que no genera propuesta. A lo mejor, en el caso de Claudia Sheinbaum, ¡ay, qué largo fue lo que dijo en el Zócalo cuando inició su campaña! Pero hizo una formulación de 100 puntos con temas muy específicos. De hecho, hoy abordó uno que es de enorme relevancia para México, que es la política anticorrupción de su gobierno. Pero en el caso de la ciudadana Xochitl Gálvez, no había ni quien quisiera hacerse cargo de la mesa temática de la anticorrupción. Y ese también es un dato muy relevante, que nadie del PRI, del PAN, del PRD quiera coordinar una mesa para generar ideas de combate a la corrupción, pues uno lo entiende, pues están repletos de corruptos. Y la sociedad civil
que tanto dice que la respalda, pues tampoco. Y resulta que quien se queda al cargo de esa mesa temática para generar políticas anticorrupción es un corrupto, un personaje que fue subsecretario de la Función Pública con Felipe Calderón, que fue inhabilitado. Ya no digamos que no se dio cuenta de la corrupción de Genaro García Luna y otros ladrones, incluyendo el que era titular de la Secretaría de la Función Pública, el famoso gallo Álvaro, Salvador Vega Casillas. Pues se queda este monito que trabaja para la Coparmex, que se la pasa, pues sí, haciendo videos, insultando, pero que al final de cuentas no aterrizan tampoco nada, porque la lógica no es ir contra la corrupción, la lógica es el puro negocio. Pues alguien que trabaja para la Coparmex, pues está bien que trabaje para la Coparmex, porque es finalmente para los patrones. Hay evidentemente una idea facciosa de país. Es la Coparmex, son los patrones. Está bien. ¿Eso le ofreces a los mexicanos? Bueno, ahí están los resultados también. Sí, y luego, Álvaro, las únicas intenciones que ha habido por presentar un proyecto, a lo mejor, no sé, o sea, el próximo domingo sea un buen momento para al menos presentar un par de propuestas claras, distintas, diferenciables, porque lo único que están tratando ahorita de posicionar, y creo que es lo único que yo recuerdo, pues, de las últimas semanas de la campaña de Xóchitl Gálvez, es que va a respetar los programas sociales. Es decir, de lo que habla Xóchitl Gálvez en estos momentos es del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. O sea, Xóchitl Gálvez habla todos los días y todo lo que recibo yo de comunicados es los programas sociales. La polémica de los espectaculares, ¿qué fue? El tema de los espectaculares. ¿De qué ha estado ella hablando últimamente? De los programas sociales y de que no se van a eliminar los programas sociales cuando ella... ¿Qué significa no eliminar los programas sociales? Bueno, significa que Xóchitl Gálvez se compra básicamente el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. No ha podido presentar un proyecto sólido que no sea colgado de la contraparte, colgado del presidente, colgado de Claudia, colgado ya sea para denostar o para apropiarse el otro proyecto. Fíjate, fue un fiasco el armado del equipo, como sabemos. No solamente había incorporado a alguien con una fama nada despreciable entre los financieros y entre los banqueros y entre los grandes capitales, que es José Ángel Gurría, de nefasto recuerdo para cualquier mexicano, porque se trata del hombre que acompañó el FOBAPROA a nuestros bolsillos. Literalmente, es el hombre que, con el cual el FOBAPROA se convirtió en una deuda de los hijos suyos, de los hijos del señor Delgado, y de todos nosotros en las siguientes muchas generaciones hasta dentro de 100 años. Es ese hombre, José Ángel Gurría. El ángel de la dependencia. Bueno, él encabeza ese equipo, pero no solamente les basta con eso, Álvaro. Se hacen rodear de personajes como García Cabeza de Vaca, o sea, quien está prófugo de la justicia para traer uno de los temas que es el tema de la seguridad. O sea, en la incongruencia total. Entonces, yo digo, está muy interesante cuál va a ser la alternativa que se va a presentar en los debates, porque a mí me gustaría ver una Xóchitl distinta a todo esto. No porque aspire a algo de ella, sino para que se ponga por lo menos interesante. O sea, para poder comparar proyectos, porque no hay manera de comparar proyectos. Y ahora resulta... No puedes comparar proyectos, Alejandro. No puedes comparar un garrero de proyectos
de ocurrencias que brincan un día y otro día las vuelve a bajar y otra vez las saca. Un garrero de proyectos más el proyecto de nación del presidente López Obrador, porque esos son los programas sociales. Lo único medianamente noble que ha presentado, que a mí me convencería, digamos, como ciudadano, es lo que tiene que ver con López Obrador. ¿Qué es lo que tiene que ver con López Obrador? Los programas sociales. No se van a quitar. Ah, bueno, pues por lo menos no va a quitar. De lo demás, cero, bolita. Bueno, ¿y no se dan cuenta de la enorme derrota que han sufrido? ¿No se dan cuenta, a la inversa, de la enorme victoria cultural que le han dado a López Obrador otra vez? Oh, sí, no, bueno, esa es la otra parte. Cuando ayer yo leo que Xóchitl Gálvez va a Puebla en su discurso, en el inicio de campaña de Eduardo Rivera como candidato a gobernador, ese joven que se ve ahí, ya no tan joven, un cachorro de la organización secreta El Yunque, escuché su discurso de Xóchitl Gálvez y habla de, obviamente, fortalecer todos los programas sociales, incluyendo Jóvenes Construyendo el Futuro. No, hombre. ¿Cómo? Claro. No solamente dice que no va a desaparecer ninguno de los programas sociales, sino que los va a fortalecer, incluyendo, insisto, los de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso está bien, hombre. Qué bueno que lo diga. Qué bueno que lo diga. Quizá no se da cuenta de lo que representa que ella ensalce los programas de alguien a quien detesta ella y todos los que la postularon al presidente López Obrador. Pero diría yo más, es también una enorme vergüenza que los hayan combatido, no solamente en críticas en lo que va de esta campaña electoral, no, sino que los hayan votado en contra. No se olvide que en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN votó en contra de garantizar en la Constitución los programas sociales. El grupo parlamentario del PAN emitió 0 votos a favor por el decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Esto fue el 10 de marzo del 2020. El PAN, usted lo puede ver ahí, en este cuadro, 0 votos. En contra, 46 votos. Abstención, 18. Ausencia, 14. Pero fue el único grupo parlamentario que votó, que no emitió un solo voto a favor de esta reforma constitucional. Entonces, que ahora hablen bien de los programas sociales, los panistas, pues es parte también de la hipocresía, pero es parte también de una derrota histórica. Así es, de lo que decías, es y al mismo tiempo de una victoria cultural, así es, de Andrés Manuel López Obrador. Sí, fíjate, yo veía una entrevista que publicó, que es de lo único que he podido medianamente rescatar, porque si usted busca más o menos qué ha pasado con José Ángel Gurría, pues que es el encargado del proyecto de nación, está desapareció básicamente de la escena, a menos de que yo me esté perdiendo de algo, Álvaro, que desconozco, pero entiendo. No aparece. No está en ningún lado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? De la misma manera que desapareció su coordinador de seguridad, bueno, en fin, todos ellos. Pero en la última entrevista, fíjate, se habla de una reconstrucción. El que asuma, quien asuma, del partido que sea, tiene que empezar la reconstrucción de México después de lo que deja López Obrador. Ellos. José Ángel Gurría tiene el empacho de hablar de una reconstrucción del país cuando ellos son los padres de una de las mayores crisis, no de México, del mundo.
Ellos son los padres del efecto tequila. Provocaron una crisis, le quitaron los alfileres a la economía mexicana, que estaba así pegada con alfileres, se los quitaron y se cayó la economía de México. O sea, eso sí es reconstrucción, no fregaderas. Lo que se tuvo y lo que nos costó fue hipotecar el ingreso petrolero, además toda la deuda, además FOBAPROA, etcétera. Con deuda, obviamente, que de eso se trató la reconstrucción. O sea, un personaje como José Ángel Gurría, hablando de la urgencia de recuperar el país, dijo, cualquier economista, por más bobo que sea, puede apreciar las variables económicas con las que va a cerrar la administración. El más bobo de los economistas, por incompetente, porque no estudió, porque lo que sea. El más bobo de los economistas perfectamente puede identificar lo que sucedió con el tipo de cambio, lo que sucedió con la inversión fija bruta, lo que sucedió con el comercio, con el superávit comercio, lo que sucedió con la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas, lo que sucedió con el déficit fiscal, lo que sucedió incluso con el PIB en medio de la peor caída económica de la historia del país mundo. Y del mundo, que fue durante la pandemia. O sea, cualquier bobo, economista bobo, perfectamente puede identificar qué fue lo que sucedió a esas alturas ya con la inflación, qué fue lo que sucedió con... O sea, ahí están los números. Cualquier bobo lo puede hacer. Ah, no. Pero como el discurso de casi todos, el daño está hecho. Ahora a reconstruir. Bueno, el daño de 6 años a sus bolsillos seguramente sí. Está hecho. Les faltan otros 6. Por los números, les va a ir muy mal a sus bolsillos. Y entonces van a tener que emprender una recuperación de sus bolsillos, pero de 12 años de daños, Álvaro. Porque se van a quedar fuera del presupuesto al menos 12 años, que ese es lo que dicen los números. De regreso al personaje. O sea, el próximo, dice él en esta entrevista, de las últimas entrevistas donde aparece José Ángel Gurría, el próximo periodo en la presidencia será ingrato, porque el trabajo que habrá de hacer será como armar con los codos un rompecabezas al que le faltan piezas. Híjole, déjame decirte la fecha, 28 de junio. Híjole, mano, para que ahorita Xóchitl Gálvez esté pugnando porque se diga, el INE haga una campaña donde diga que ella y su partido, el Partido Acción Nacional, que votó en contra de los programas sociales, lo que quieren es que la gente sepa que ellos van a mantener los programas sociales de López Obrador. Eso es la reconstrucción del país. Eso es empezar de cero. No, peor que de cero, porque es como armar un rompecabezas con los codos. ¿No? Híjole, mano. Es que todo eso es lo que la gente no se compra, Álvaro. Al final se trata de ir de una incongruencia a la otra, pero no es Xóchitl Gálvez al final, Álvaro. Es un discurso armado con los codos, por todos ellos, armado en pedacitos, que lleva una candidata, una pedacería de plan de plan de nación, una pedacería. Híjole, una vez más, es 1 de abril, faltan 2 meses, no han sido capaces de presentar un proyecto de nación. Es 1 de abril, les quedan 2 meses de campaña y no han podido armar, llevan 6 años sin proyecto de nación. ¿Sabes qué va a pasar? No lo van a presentar solamente eso, Alejandro. ¿Cómo van a presentar un proyecto de nación si no les ha importado? Pero además tampoco se improvisa. ¿Qué es lo que propone Xóchitl Gálvez y los partidos que la postulan? Y los académicos, escritores, opinadores afines. Pues es un regreso al pasado. Carajo. Es un regreso al pasado. Por eso están ahí personajes como el propio José Ángel Gurría. Por eso están ahí personajes como Jorge Castañeda, que no es que sea como quiere hacerse pasar, es un intelectual, no, es un político que no solamente fue canciller del gobierno de Vicente Fox,
buscó ser presidente de México. Pues no le dio, porque no es alguien que muy fácilmente conecte con la calle, Alejandro. Para empezar, que salga a la calle. Luego, fue coordinador de campaña de una de las peores campañas en la historia de México, que es la de Ricardo Anaya. Este personaje que será diputado, pero que sigue escondido en Estados Unidos. Y Jorge Castañeda es este político que ha aconsejado prácticas, no de ahora, con Xóchitl Gálvez, cuando, por ejemplo, con el Bester Gordillo, o en la elección del 2006. Lo que quiero decir es, ¿qué ofrece Xóchitl Gálvez? ¿Y qué ofrecen los que forman parte de su proyecto? Regresar al pasado. Regresar al pasado es Santiago Krill, regresar al gobierno de Fox. Xóchitl Gálvez fue integrante del gobierno de Fox. Entonces, o Margarita Zavala, la que vimos en el mitin de Xóchitl Gálvez allá en Puebla. ¿Qué ofrece Margarita Zavala? Que no sea lo que hizo su marido Felipe Calderón. Entonces, viéndolo de esta manera, pues el resultado de las encuestas, incluyendo las de ellos mismos, es consecuente por ese comportamiento. Lo que ofrece, pues, es el retorno al pasado, al que dicen que fue pletórico, maravilloso, y que no había deriva autoritaria como aquel desplegado de julio del 2020, firmado por Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg y otros personajes que hoy están cerca de Xóchitl Gálvez. Una gelatina que no ha cuajado. No. Y que ya no cuajó, Alejandro, en términos de proyecto. Sí, y lo de gelatina no es peyorativo, ¿No? Porque era parte justamente de lo que planteaba abiertamente la campaña de Xóchitl Gálvez, poner énfasis más en las gelatinas. Bueno, de hecho, quien lo dice es Castañeda. Castañeda, claro. Castañeda dice, hay que poner más a eso de las gelatinas. Y lo del proyecto de naciones es una tontería. Sí. Proyecto alternativo de bueno, nación. pues tan ¿sí? tontería que le sigue faltando al día de hoy, le habría dado coherencia a Xóchitl Gálvez haberse sentado con especialistas de verdad, no la cantidad de personajes que tuvo que cargar ella, porque eran los que se quedaron, los huérfanos de la interna de Morena, del PRIAN, tuvo que jalarlos, Álvaro, a incorporarlos a la campaña. Todos esos que se quedaron huérfanos de esa práctica antidemocrática que fue la interna del PRIAN, tuvo que jalarlos a meterlos a hacer un equipo de campaña. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que no tiene un proyecto de nación. ¿Qué hubiera significado haber sentado realmente especialistas a armar un proyecto de nación? Lo que hubiera significado es que le hubiera dado al menos coherencia a su discurso. Se hubiera sentado y analiza los puntos de un proyecto de nación, que no esté basado en el odio, que no esté basado en el pago de cuotas, que esté basado en realmente los problemas de México y no en el deseo de hacer show, de acortarse con un dedo. Se hubiera sentado y hubiera estudiado un plan que lo hubieran armado, 10 puntos, Álvaro, para decirle a la gente, oigan, ¿saben qué? Aquí está. Miren, es un proyecto muy sencillo, 10 puntos. ¿Sabes qué? Ni eso. Bueno, pero ya tú eres muy optimista, Alejandro. Sí. Pero por lo menos, ¿dónde están quienes contendieron por la candidatura contra Xóchitl Gálvez? ¿Dónde está Mancera? ¿Dónde está Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Dónde está Silvano Aureoles? ¿Dónde está Beatriz Paredes? Es decir, por lo menos un equipo de quienes buscaron ser y no lo lograron porque eso estaba definido, pero un mínimo interés en que efectivamente se formule algo que atraiga, ¿no? Por eso cuando yo hablo también del equipo de campaña, Alejandro, dices,
Pues es que finalmente Xóchitl Gálvez está solamente con su hija y su hijo de los Xochilovers, con Max Cortázar y un puñito ahí de pelaos. Pero, ¿quién arropa a Xóchitl Gálvez? Es hasta un caso triste. Tú decías hoy también en tu columna cómo Xóchitl Gálvez le va a pasar lo que a Josefina Vázquez Mota en 2012. O peor. ¿O peor? Sí. Digo, no creo que quede en tercer lugar, bueno, en una de esas con Jorge Álvarez, pero Josefina Vázquez Mota fue candidata y quedó en el tercer lugar allá. Claro, después le dieron a Enrique Peña Nieto más de Mil millones de pesos. Así es. Pero, un tema de migrantes. claro, pero de ese tamaño el fiasco de Josefina en 2012 y ahora, híjole, cuidado. Pues sí, porque ¿sabes qué, Álvaro? También va a significar la derrota de Xóchitl Gálvez, a diferencia de la derrota de Josefina Vázquez Mota, que nada más arrastraba al PAN, y de alguna manera con consentimiento del PAN. O sea, con el consentimiento ¿Y de Calderón? de Felipe Calderón. Para que fuera Peña mejor. Para que fuera mejor Peña. O sea, había un plan, pues. No, aquí va a arrastrar hacia sus peores números al PRI. O sea, va a tener el menor volumen de ciudadanos gobernados el PRI en toda su historia, para empezar. Es probable que el PAN se regrese a ya los años 90, a antes de los años 90, y es probable que desaparezca el PRD. ¿Tú crees que se la van a perdonar, Álvaro? ¿Y tú crees que los núcleos intelectuales, los empresarios como Claudio X González, van a asumir parte de la culpa de a dónde llevaron esta campaña y de a dónde llevaron en 5 años al PRIAN? Claro que no. Xóchitl Gálvez va a asumir, en el lomo va a cargar la derrota del PRIAN. ¿Por qué? Porque los otros son surfistas profesionales. Tienen toda la vida surfeando. Ah, no, los triunfos ellos se los echan encima. Las derrotas, no. ¿Cuándo has visto detrás de una derrota de los últimos años alguno de ellos, de estos núcleos intelectuales, académicos, empresariales, mediáticos, que apoyan a Xóchitl Gálvez? ¿Cuánto lo has visto detrás de una derrota? Nunca. Nunca. Toda la culpa, oílo bien, se la van a poner en el lomo a Xóchitl Gálvez y como a Josefina Vázquez Mota. Adiós.